Amigos, ¿cómo están? Bendiciones, saludos, cariños. Son las 8:30 acá en los estudios de Radio Israel FM, en la hermosa ciudad de Bogotá, capital de esta bendecida República de Colombia. Desde aquí le enviamos un fuerte apretón, un fuerte abrazo, un fuerte apretón de mano sincero, un ósculo santo a cada uno de ustedes, que día a día nos siguen, que día a día nos premien con sus deditos parados, con sus me gusta, con sus comentarios, agradecido del Señor y por supuesto de cada uno de ustedes que nos siguen. En estos mini estudios estamos entregando respuesta a algunas de las interrogantes que tenemos día a día para los hermanos que recién están comenzando en la fe, o algunos que ya llevan un tiempo, pero las iglesias, las congregaciones comúnmente no explican este tipo de cosas, más que nada se predica. Es muy poco lo que se hace a nivel de maestría. Entonces, hemos querido ejercer nuestro ministerio de maestro de comunicaciones y queremos en este día, en esta noche o en esta tarde, no sé a qué hora nos está viendo, en el lugar donde usted esté, ahí le enviamos sus bendiciones. Hemos querido en esta ocasión responder esta pregunta que siempre nos hacen. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Porque mucho se habla de la naturaleza pecaminosa, de que debemos luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, de que debemos acallar nuestra naturaleza. Pero ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Bueno, mis hermanos, hermanas, amigas, la naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre o en el ser humano que lo hace ser rebelde contra las cosas de Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a hacer lo malo. Pablo dice, lo que no debo hacer, eso hago. Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, vamos a elegir naturalmente hacer lo nuestro. La prueba de la naturaleza de pecado. Nadie tiene que enseñar a un niño, o mejor dicho, nadie le enseña a un niño a mentir o a ser egoísta. Más bien hacemos todo lo posible por enseñarle a que tiene que ser transparente, que tiene que decir la verdad, ¿no es cierto? Poner a los demás en el primer lugar, compartir sus juguetes, su comida, su conversación, etc. Pero la conducta pecaminosa viene de manera natural. Nadie le dice al niño, pateale los juguetes. El niño solito va y los patea. O sea, las noticias, mis amigos, amigas, están llenas de ejemplos trágicos de cómo la humanidad actúa de manera equivocada. Donde quiera que se encuentren las personas, siempre van a haber problemas. Y la Biblia explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa por naturaleza, no solo en la teoría o en la práctica, sino por naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. La Biblia habla de la carne de pecado. Ahí en Romanos escribe el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 3. Es nuestra naturaleza terrestre que produce la lista de pecado. Ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6, habla de el cuerpo gobernado por el pecado. La existencia de carne y hueso que llevamos en esta tierra es moldeada por nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. La naturaleza del pecado es universal en la humanidad. No respeta géneros, ni respeta clases sociales, ni respeta países, nada.
Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y afecta a cada parte de nuestro ser. Esta es la doctrina de la depravación total y lamentablemente es bíblica. Todos nosotros nos hemos descarriado, dice Isaías 53:6. Y Pablo lo reconoce. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, Romanos 7:14. Y Pablo, en su naturaleza pecaminosa, era un esclavo a la ley del pecado, dice Romanos 7:25. Y Salomón, con toda su sabiduría, coincide con eso. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca pequeño, Eclesiastés 7:20. El apóstol Juan, el apóstol del amor, quizás lo pone más claro, sin rodeo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto está en la primera carta que escribe Juan, primera de Juan 1:8. Incluso los niños tienen una naturaleza pecaminosa. David se lamenta por el hecho de que él había nacido con pecado, el cual ya estaba obrando dentro de él. Y entonces escribe en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otro lugar, en otro salmo, en el 58, David afirma, se apartaron los impíos desde la matriz, se descargaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. ¿De dónde vino la naturaleza del pecado? Pues la Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa. Génesis 1:27 así lo declara. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, registra la desobediencia de Adán y Eva. Por esa sola acción, el pecado entró en la naturaleza de la raza humana. Inmediatamente, los afectados fueron con una clase de vergüenza e incapacidad y se escondieron, dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 8, que se escondieron de la presencia de Dios. Cuando tuvieron hijos, la imagen y semejanza de Adán fue traspasada a su descendencia. Génesis 5:3. La naturaleza del pecado pronto se manifestó en la genealogía. ¿Qué resultó de esto? Caín, el primer hijo de Adán y Eva, se convirtió en el primer asesino. Génesis 4:8. De generación en generación, la naturaleza del pecado se pasó a toda la humanidad. Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, o sea, a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Este versículo también presenta la verdad inquietante que la naturaleza del pecado conduce inexorablemente a la muerte. Y lo declara Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Otra consecuencia de la naturaleza del pecado son la enemistad hacia Dios y la ignorancia de su verdad. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, porque no pueden dominar su naturaleza pecaminosa. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Agradan a su carne. Se van detrás de las pasiones. Eso está en Romanos 8, versículos 7 y 8. Además, Pablo agrega en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Solo hay una persona en la historia del mundo que no tuvo esa naturaleza de pecado, y fue el Señor Jesucristo. Su nacimiento virginal le permitió entrar en nuestro mundo mientras pasaba por alto esa maldición transmitida de Adán. Jesús vivió una vida sin pecado y de absoluta perfección. Él era, como dice Hechos 3:14, santo y justo, que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. Y esto permitió que Jesús fuera sacrificado en la cruz como nuestro perfecto sustituto. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo escribe en su carta primera de Pedro 1:19. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es a través de Cristo que nacemos de nuevo. Lo que es nacido de la carne, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de Adán, heredamos su naturaleza de pecado. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, heredamos una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante, de aquí todas son hechas nuevas. No perdemos nuestra naturaleza de pecado cuando recibimos a Cristo. La Biblia dice que el pecado permanece en nosotros y que hay una lucha con esa vieja naturaleza y que esta lucha va a continuar mientras estemos en este mundo, o sea, mientras estemos vivos. Pablo lamentó su propia lucha personal en Romanos 7:15. Pero tenemos la ayuda divina en esta batalla. El Espíritu de Dios hace morada en cada creyente y nos da el poder que necesitamos para vencer la influencia de la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El plan final de Dios para nosotros es la santificación total cuando veamos a Cristo. Usted lo puede comprobar, 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, o la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, por efecto de tiempo no lo leemos. A través de su obra acabada en la cruz, Jesús satisface la ira de Dios contra el pecado y proporciona a los creyentes la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Dice 1 de Pedro 24, Jesús satisface, Primera de Pedro, sí, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En su resurrección, Jesús ofrece la vida a todos aquellos que están atados por la carne corrupta. Los que han nacido de nuevo ahora tienen ese mandato. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos, para que Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:11. Amigos amados, amigas queridas, creo haber explicado, si no tan profundamente, por lo menos en la base de la pregunta, ¿no? Haber explicado de qué se trata la naturaleza pecaminosa. Le damos las gracias a cada uno de ustedes porque están viendo este video. Gracias por su like. Gracias por vernos cada día. Compartan el video, no sean egoístas. Compártanlo con sus amistades, con sus contactos. Nos llaman, si quieren llamarnos, a nuestro WhatsApp. Más 57-320-24-73-690. O nos escriben a nuestro email telleswunder@gmail.com y no dejen de suscribirse a nuestra página, activen la campanita para que lleguen las notificaciones y también estamos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Facebook aparecimos como
Radio Israel FM. En YouTube estamos con mi nombre, Gunder Iribarren Telles. Nos pueden buscar y suscríbanse y nos ponen un me gusta. Amados, queridos, bendiciones. Gracias a ustedes, amigas, por ver, por orar por cada uno de nuestro equipo. Así es que estamos pronto a reunirnos nuevamente para hablar de las cosas del Señor. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Paz del Señor. Chao, chao.